Bueno, ahora sí, buenas tardes, mi nombre es Sara Carolina Sosa. Eh, con mi compañera Sofía Castrillón les vamos a hablar el día de hoy sobre los líquidos en pediatría en el neonato y pues mayor de un mes. Somos estudiantes del noveno semestre de la Universidad CES. Entonces, primero vamos a empezar a hablar de líquidos y electrolitos en el neonato. Entonces, para poder empezar como a hablar de este tema es súper importante que tengamos claras 3 o 4 cositas de la fisiología neonatal. Primero empezar porque la homeostasis pues de la parte de los líquidos está influenciada por la gestacional, por cambios de la fisiología renal, por la redistribución del agua corporal total, la pérdida secundaria de agua dada por factores externos. Y es súper importante mantener esta homeostasis porque un manejo inadecuado va a tener consecuencias en el recién nacido a término, que son edema y anormalidades en la función pulmonar, pero en el recién nacido pretérmino tiende a ser un poco más grave y puede tener persistencia del ducto arterioso, insuficiencia cardíaca congestiva, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar. Entonces, de la primera cosa que vamos a hablar es de los cambios que hay en el agua corporal total. Entonces, ¿qué es lo que pasa en útero? Esta agua corporal total está determinada por el flujo sanguíneo placentario y por la absorción que hace el feto del líquido amniótico por medio del tracto gastrointestinal. Entonces, pues como sabemos, el agua corporal total se divide en el líquido intracelular y el extracelular y tener pues como el concepto de que el neonato tiene un exceso al nacimiento. Para nosotros va a ser importante el líquido extracelular que, porque este se debe redistribuir y excretarse en una cosa que se llama la contracción del líquido extracelular, que normalmente del recién nacido a término se da de una forma rápida a menos que tenga un distrés respiratorio. Entonces sabemos que el líquido intracelular es rico en potasio, el líquido extracelular comprende como la parte intravascular y el intersticio y es más rico en sodio. Y en esta tablita que tenemos acá al lado vamos a ver cómo en el feto pues el agua corporal total es mucho mayor, en el prematuro también, y que a medida de que el bebé pues va creciendo, estos volúmenes logran establecer, pues logran como equilibrarse un poquito. Entonces, ¿qué es esa contracción del líquido extracelular? Lo que pasa es que hay un crecimiento celular rápido y por medio de la diuresis y la natriuresis fetal, más la acción de hormonas reguladoras de líquidos, principalmente el péptido natriurético atrial, vamos a lograr redistribuir este volumen y ya les voy a explicar por qué es importante. Entonces, un concepto es que muchos creen que la excreción de la contracción y excreción del líquido extracelular está muy ligada a la parte de la diuresis, pero principalmente está ligada a la adaptación cardiopulmonar del bebé. Por eso va a ser más lenta si hay distrés respiratorio. Entonces, que respecto a la adaptación cardiopulmonar, vamos a ver que justo antes del parto el bebé tiene un aumento de catecolaminas, vasopresinas y cortisol, y eso asociado a la hipoxia que se da en el momento del parto me va a generar unos cambios a nivel capilar. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la permeabilidad. Va a aumentar la permeabilidad capilar. Esto va a permitir un paso del líquido intravascular al intersticio y me va a disminuir el volumen plasmático. Ya cuando nace, hay un aumento, el neonato tiene un aumento de hormonas vasoactivas que junto con la oxigenación regeneran esta integridad capilar que yo había perdido justo antes del parto. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que me aumente otra vez mi volumen circulatorio o intravascular, y ese aumento de volumen circulatorio me va a estimular la liberación de péptido natriurético atrial, me va a facilitar la diuresis del líquido extracelular por medio de excreción de sodio y agua, y voy a tener la pérdida de peso fisiológica necesaria. Entonces, esta pérdida de peso fisiológica normalmente se da en la primera semana. En el bebé a término es del 5 al 10% del peso al nacer, en el pretérmino es del 10 al 15%, y esta pérdida es necesaria porque si no se da, eso puede desencadenarse una persistencia del ductus arterioso, displasia broncopulmonar, de enterocolitis necrotizante y es súper importante, muerte del recién nacido pretérmino.
Y ya en la parte de la fisiología renal, de la función renal pues del neonato, sabemos que es de un riñón que funciona de forma un poco inmadura. Vemos que la nefrogénesis se da en la semana 35 y que al nacer estos túbulos renales son cortos y tienen una poca capacidad para concentrar la orina. Máximo logra concentrar unos 300 miliosmoles kilo. ¿Qué es importante acá? Que se habla, pues a este fenómeno se le denomina como una diabetes insípida fisiológica. Ellos tienen una tasa de filtración glomerular en el pretérmino y término de más o menos 10 mililitros al minuto por 1,73 metros cuadrados, que es la superficie corporal, que a las 4 semanas va a lograr subir a 15,5. Y eso es respecto a la parte pues como estructural y funcional. Respecto a la parte hormonal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el pretérmino se tiene una menor actividad. Entonces, ¿qué pasa? No me logra reabsorber bien el sodio, sale más agua, pues que tiene que acompañar ese sodio porque quedamos que no concentraban bien la orina y me puede generar una hiponatremia. Y eso es importante porque tiene unos desenlaces neurológicos graves. Y en el término, por el contrario, se tiene una adecuada activación, logra retener bien el sodio en los túbulos distales, que es necesario para el crecimiento. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de ordenar unos líquidos en el neonato? Entonces, primero, hay unos requerimientos hídricos que consisten en pérdidas insensibles, sensibles y en el crecimiento. Las pérdidas insensibles, 2/3 se dan por la evaporación en la piel y 1/3 por la respiración. Voy a tener más pérdidas insensibles en el pretérmino porque estos tienen más área corporal, la piel es más delgada y es poco caracterizada. Y también voy a tener mayor pérdida insensible cuando los bebés pues, pretérminos se someten a fototerapia o se altera la integridad de la piel en enfermedades como pénfico. Y tendré menos pérdidas insensibles en pacientes que reciben corticoides antenatales porque esos corticoides me estimulan la madurez de las células epiteliales de la piel. Respecto a las pérdidas sensibles, tenemos la orina y las heces. La orina, pues vemos que vamos a perder más en el pretérmino, por todo lo que les hablé pues ahora de la madurez renal, y menor en el término, que sería de 40 a 60 mililitros kilo día. Y respecto a las heces, es al contrario, se pierde pues como más líquidos, por decirlo así, en el término que en el pretérmino. Y también es importante que yo supla los requerimientos de el crecimiento también, que yo estimo una ganancia de peso de 10 a 15 gramos kilo día, y del cual esta ganancia de peso del 70 al 80% es agua. Entonces, yo quiero saber del neonato, saber su estado hídrico, y lo voy a averiguar por medio de la historia clínica, examen físico y paraclínicos. Entonces, una historia clínica que debe ser muy minuciosa, todo respecto pues sus antecedentes en el embarazo y también cómo fue el parto, y estar muy pendiente de indagar pérdidas sanguíneas o infecciones que me aumentan pues la pérdida de líquido. También estar pendiente en el examen físico del color de la piel, la reactividad de estímulos, si hay edema o no, la turgencia también de la piel, el llenado capilar, la temperatura, evalúo cómo está la fontanela y súper importante el peso, que el peso es lo que me va a permitir hacerle seguimiento a todo esto de los líquidos. En la parte cardiovascular, para reconocer realmente el estado hídrico, me voy a centrar en la taquicardia porque va a ser el signo temprano. Ya la presión arterial se afecta, pero de forma tardía. Respecto a la diuresis, es súper importante porque hasta que el paciente no haya tenido la primera diuresis, que sea el 93% en las primeras 24 horas y el 98% en las primeras 48 horas, hasta que yo no tenga esa diuresis no le puedo reponer bien los electrolitos, porque va a haber, porque la diuresis me indica que esta contracción del líquido extracelular ya se dio. Entonces, si ya se dio, yo ya sé cómo está el bebé a nivel electrolítico y puedo reponer. De resto, no. Y hay que estar pendientes de que un signo que me dice que está deshidratado es que tenga una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo hora en las últimas 8 horas. Otra cosa importante va a ser para clínicos, que pues vamos a hacer los generales y vamos a hacer también fundamental los electrolitos y
una cintilla que me permite conocer la densidad urinaria. Sofía, vuélvete por fin. Que me permite saber la densidad urinaria y tengo que estar pendiente que si esta densidad es mayor a 1008 en pacientes menores de 1 kilo, debo administrarles líquidos. Listo, entonces, ¿yo a quién le voy a dar líquidos endovenosos? Dependiendo si el bebé tiene alguna alteración. Entonces, si hay alteraciones en el sistema nervioso central como malformaciones quirúrgicas o asfixia, si hay alteraciones del tracto gastrointestinal como malformaciones, ya sea gastrosquisis, onfalocelia, atresia, malrotación intestinal, si hay enterocolitis, vómito o diarrea. En las alteraciones respiratorias, muy importante es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, en neumonía o en nenes que nazcan meconiados, o en la parte cardiovascular que sean patologías dependientes del ductus. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener claro a la hora de prescribir líquidos. Primero, ¿qué tipo de líquido voy a usar? Según las guías NICE del 2015, lo ideal sería usar cristaloides isotónicos con dextrosa al 5 al 10%, pero estas son poco disponibles pues acá en Colombia, entonces nos vamos a ceñir a usar dextrosa al 10%. Otro concepto importante es el flujo metabólico, que significa la cantidad de dextrosa que yo le debo administrar al paciente para mantenerlo normoglucémico. Y eso está dado por la capacidad hepática del neonato de producir glucosa, que igualmente está en flujo metabólico, se estima en 4 a 6 miligramos kilo minuto y se monitorea con glucometría. Otra cosa importante es saber qué volumen le voy a administrar y dependiendo del volumen se administra según la etapa. Entonces es una etapa de transición que es la primera semana donde se da la pérdida fisiológica, la etapa de estabilización que es cuando el bebé repone esa pérdida fisiológica y a partir de los 14 días o de la tercera semana en adelante va a llevar el crecimiento que es la ganancia de peso. Y siempre tener en cuenta que mientras esté administrando líquidos debo mantener una diuresis de mínimo 1 mililitro kilo hora. Entonces, yo les voy a hablar de, pues, de cómo vamos a reponer en pretérmino y término, pero sobre todo me voy a enfocar en el término, porque los pretérminos pues es más difícil que nosotros como médicos generales los manejemos. Aquí en esta tabla podemos ver que la reposición de líquidos sea de acuerdo no solo a los días de vida, sino al peso del neonato. Y entonces aquí pues les dejo la tabla por si desean analizar, pues desean consultarla luego. Y ya enfoquémonos pues en la parte de los requerimientos del bebé a término. Entonces, va a depender de dos cosas, de el día en el que el bebé se encuentre, que sea a término y que tenga más de 1.5 kilos. Entonces, el día 0 o el día 1, respecto a la dextrosa, voy a reponer 50-60 mililitros kilo día 2, 70-80, día 3, 80-100, día 4, 100-120 y el día 5 al 28, que es cuando deja de ser neonato, de 120 a 150. Respecto a eso, yo les recomiendo como que se aprendan solo una esquina del rango y trabajen con eso. Ya esta pues sea como el rango, ya cuando estemos en el momento como de reponer, pero pues de forma práctica es mejor aprenderse uno de los dos rangos. Y respecto a la reposición de electrolitos, que dijimos pues que si no hay diuresis no los reponemos, no sea el sodio, no sea el día de nacimiento ni el primer día, y se empieza a reponer a partir del segundo día, 2 a 3 mil equivalentes kilo día, y a partir del séptimo día repongo de 3 a 5 mil equivalentes kilo día. Y con el potasio esperamos hasta el tercer día para reponerlo y empezamos con 1 o 3 mil equivalentes kilo día y ya a partir del séptimo día reponemos de 2 a 3. Entonces aquí les traigo pues como las presentaciones comunes de cómo viene el potasio y el sodio para reponer. El potasio viene una ampolla de 10 cc que tiene 20.000 equivalentes, entonces por mililitro vamos a tener 2.000 equivalentes. Y de sodio hay muchas presentaciones, es importante pues que a la hora de reponer les identifiquen, pero yo les traigo esa presentación que es del 20, a una ampolla de 10 cc de 20% al 20%, que aquí les saco el pastelito de que vendrían siendo 3.4 miliequivalentes mililitro de sodio.
Que es importante que a la hora de hacer las órdenes clínicas no lo podemos dejar pues simplemente así, sino que hay que hacer el cálculo primero por hora, pues en día, luego pasarlo a hora y luego eso pasarlo a gotas, para, pues como para saber realmente cuánto es lo que yo le voy a dar hora. Entonces, eh, Sofi, sigue por favor. Listo, entonces acá les traigo un ejemplo, que es un paciente masculino, nació el 23 de mayo, o sea que es 26, ya está en su tercer día, nació de 39 semanas más 4, vértice espontáneo, que tuvo un peso al nacer de 3.000 gramos y tiene un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. De resto, tuvo controles prenatales y ecografías completas, normales, sin alteraciones. No tiene ni vómito, ni diarrea, gastrosquisis, ni malformaciones, ni otras alteraciones. Y en este momento, o sea, hoy 26, está con un peso actual de 2.900 gramos, que si lo calculamos es lo esperable para un bebé a término en su tercer día. Entonces, ¿qué es algo súper importante acá que necesitamos saber antes de reponer? ¿Cuándo fue la diuresis? Sofía, avanza, por fin. Listo. Entonces, la diuresis fue el 24. Fue al otro día, está dentro del 93% pues, de los que tienen las primeras 24 horas y no está oligúrico. Entonces, si pues nos ceñimos a la tabla, en el día 3 yo repongo de 80 a 100 mililitros kilo día. Yo tomé el valor de 80 y siempre lo voy a multiplicar por el peso al nacer, porque este peso de 2.900 no es su peso actual como tal, sino que hace parte de la pérdida fisiológica. Entonces, 80 por 3 me da 240 cc al día, y como lo vamos a hacer en forma de órdenes, para pasarlo en cc hora y luego en gotas, lo que hacemos es que estos 240 cc los dividimos en 24 horas que tiene un día, y eso me queda en que le voy a dar 10 cc por hora. ¿Cómo hacemos para convertirlo a gotas? Saber que un cc es igual a 24 gotas. Entonces, hacemos una regla de 3. Si yo sé que un cc son 24 horas, 24 gotas, perdón, 10 cc que le tengo que dar en una hora, ¿cuántas gotas van a ser? Entonces vendrían siendo 240 gotas por hora. Entonces eso es muy difícil de calcular pues para el auxiliar de enfermería o el personal de enfermería que se encuentre. Entonces lo podemos pasar a minutos, que es dividir estas gotas, estas 240 por 60 minutos que tiene una hora, y ahí nos quedarían 4 gotas minuto. Entonces ahí ya le calculamos los líquidos como tal. Ahora seguimos con los electrolitos. Está en su tercer día y yo decidí tomar como valor de potasio 2. El rango es de 1 a 3, entonces yo tomé 2. Y lo mismo lo multiplicamos por el peso al nacer, me da 6.000 equivalentes día. Y estos 6.000 equivalentes día, si yo estoy tomando la solución en la que dije que tenía 3.4 mil equivalentes por mililitro, le puedo dar aproximadamente 2 mililitros de solución de salina. ¿Qué es importante acá? Que en neonatos hay que ser súper exactos con las dosis que damos, pero yo aquí me atrevo a dar 2 mililitros, que serían 6.8, porque el rango va de 2 a 3. Entonces yo ahí me siento con la tranquilidad pues de reponerlo. Y ya respecto al potasio, el potasio, como el rango es de 1 a 3, yo cogí 2 y lo multiplico otra vez por el peso normal, 6.000 equivalentes, me daría 6.000 equivalentes día, y como mi solución es de 2.000 equivalentes mililitro, yo le daría, pues ahí sí me da justo 3 mililitros de la solución de potasio. Mapi, que decías que tenías una pregunta. Sí, entonces esa reposición de potasio yo la hago teniendo en cuenta que le puedo dar, digamos, una porción con solución salina. Yo no uso ampollas ni nada. Eso, tú sí usas la ampolla, claro. Sino que miras o sea, Sofía, vuélvete por favor a diapositiva. Mira que acá yo tomé esta, que es como la más común, que es 2.000 equivalentes mililitros. Entonces, sí, yo obviamente pues saco los 2 mililitros, no me acuerdo si dije 2 o 3.
los 3 mililitros que yo necesito y ya los adiciono. ¿Cuál es la ventaja de coger el rango inferior que yo cogí 80? Que tú no tienes que ser como tan estricta, porque entonces aquí ya te quedarían 83 más los 2 del sodio, 85. Entonces, como es el día 3, estás dentro del rango de 80 a 100. Lo peligroso es cuando tú dices, no, le voy a dar 100, entonces 100 ya se te pasa a 105 y ya estarías en líquidos de como si fuera un bebé que estuviera en el día 4. Entonces, sí hay que ser súper estrictos con eso, pero si tú te mantienes dentro del rango respecto a la solución salina, no hay ningún problema. Igual, una enseñanza súper importante es que hay que individualizar a cada neonato. Entonces, si tú ves que le estás dando 80, pero él está con una turgencia de la piel horrible, con un llenado capilar súper lento, tú lo evalúas, pues, o sea, tú lo evalúas y dices, no, de estos 80 a 100 yo me voy a dar 90 y pico. Pero, pues porque todo se individualiza, pero teóricamente, si tú estás dentro del rango, no debería haber ningún problema. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Igual yo les dejo pues este ejemplo. Y como conclusiones de líquidos en neonatos, vamos a tener que siempre vamos a individualizar lo que les acabé de decir y yo lo monitoreo con el peso cada 12 horas o cada 24 horas, examen físico y paraclínicos. Súper importante lo de la cintilla, ver la densidad urinaria, estar pendiente, aunque los signos del examen físico son poco específicos, me guían más fácil cuando no tengo paraclínicos. Entonces, aunque son poco específicos, son una herramienta que sigue siendo útil. Siempre vamos a dar dextrosa al 10%, que es lo que tenemos disponible. Siempre vamos a permitir la pérdida fisiológica, porque vimos que esa es la que me evita un montón de patologías en el pretérmino. Entonces, la ausencia de esta pérdida o el exceso de la pérdida me indica un mal manejo de los líquidos y por lo tanto un montón de consecuencias. Nunca iniciamos electrolitos antes de tener la primera diuresis, por lo que les decía que no sé si el nene no me ha tenido la primera diuresis, significa que el líquido extracelular no se me ha contraído, entonces tiene pues como un estado electrolítico diferente, entonces no le podría reponer de la forma en la que acabamos de hablar. Siempre en mayores de 1.5 kilos vamos a tener un flujo metabólico entre 4 y 6 cc kilo minuto y tener en cuenta que un mal manejo de los líquidos en un neonato no es como malo, sino que es muy grave. Entonces hay que ser, pues como en adultos que uno pone y dice, no, pues si me pasé 20 cc no importa, aquí 20 cc sí es importante. Y ya esa sería la parte de neonatos. Ahora Sofía nos va a empezar a hablar ya de reposición de líquidos en mayores de un mes. Bueno, Saris, muchas gracias. Aquí me están oyendo todos. Alguien que me responda, por favor. Sí. Listo, entonces vamos a empezar con la segunda parte del tema, que es los líquidos en el paciente pediátrico mayor de un mes. Esta parte va a ser como mucho más superficial o menos teórica que la anterior, precisamente porque es que miren lo amplio de este título, el paciente pediátrico mayor de un mes. Son niños desde un mes y un día hasta niños de 14 años, según algunas definiciones de pediatría, o hasta niños, o personas hasta de 18 años. Entonces, mi idea era como explicar los conceptos básicos, dejarles las fórmulas a ustedes y que ustedes puedan abrir esta presentación en cualquier momento que se enfrenten a un paciente pediátrico al que le tienen que reponer los líquidos y puedan como guiarse. Si queda la teoría como en términos generales de los conceptos y de cuándo usar cada fórmula, pues es como lo más importante. Entonces, recordemos unas diferencias básicas con los adultos, porque es importante separar el tema de los neonatos de los adultos y dejar como todo este rango de edad ahí en la mitad. Y es básicamente porque el riñón está muy inmaduro, como nos contó mi compañera Sara de un momentico. Segundo, porque epidemiológicamente los niños entre estas edades son más propensos a perder líquidos por las enfermedades que causan que uno pierda líquidos, por ejemplo, diarreas y vómitos, y no solo son más comunes, sino que pueden llegar a ser más severas, y además hay una distribución diferente entre los compartimentos de agua del cuerpo. Esto realmente me demoraría demasiado en explicarlo, pero para que entendamos más o menos, es que el adulto en su día a día necesita reponer de fuentes externas
más o menos 1/8 de su peso corporal total en agua, o sea, de su agua corporal total. Mientras que los niños, mientras más chiquitos, pues más aplica esto, pero los niños pueden llegar a requerir cambiar por completo un tercio de su agua corporal total. O sea que, en términos generales, los niños son más dependientes de las fuentes externas de agua para mantener su homeostasis hídrica y electrolítica. O sea que si dejamos un paciente de 40 años y un paciente de 5 añitos, los dos sin vía oral, durante el mismo periodo de tiempo, el adulto va a tener muchos mecanismos para regulación de los electrolitos y de las fuentes hídricas dentro del cuerpo, y no se nos va a descompensar tan rápido como se nos va a descompensar el niño. Entonces esto en general es como algo que hay que tener en cuenta. Obviamente mientras más chiquito el niño, más aplica. Los niños pues ya de 12, 13, 14 años y los adolescentes que ya van llegando a la edad adulta se comportarán más fisiológicamente como un adulto, entonces se pueden manejar así. Pero esto es como un rango demasiado amplio que ya depende como de cada médico, hacer como la correlación de en qué punto está. Entonces, vamos a hablar de los tipos de requerimientos. Tenemos pérdidas normales, que son los requerimientos de mantenimiento, que es cuando se pierde agua y electrolitos por procesos normales, fisiológicos y constantes, sea todos los días en todas las personas, que son como respiración, sudoración, por orina y por heces. Y por el otro lado tenemos las pérdidas cuando estas funciones normales se alteran y se aumentan las pérdidas normales, se llaman los requerimientos por pérdidas que se dan por procesos patológicos. Ahí les puse como los ejemplos más clásicos, las hemorragias, el vómito, la diarrea o las quemaduras son algunos ejemplos. Pero entender esto es súper importante porque yo quise como centrar mi parte de la charla en 4 conceptos básicos. Hay muchísimas formas de explicar esto. En algunas bibliografías lo dan todo junto, en otras lo dan por separado, pero hay 4 momentos que hay que entender muy bien, cada uno por separado, cuando uno está hablando como de la rehidratación o de la hidratación endovenosa en pediatría, y si uno maneja cada uno por separado, pues se vuelve mucho más fácil entender en qué momento yo le voy a dar uno o el otro a cada paciente. No son excluyentes, muchas veces los tenemos que combinar entre ellos. Ahorita les voy a poner unos ejemplos que la idea no es calcular el valor numérico de cuánto le vamos a dar, sino saber solamente qué líquidos le voy a calcular al paciente, pero estos son como los 4 conceptos básicos que a mí me desenredaron este tema tan complicado. Entonces, les pongo los líquidos de mantenimiento en verde porque son las pérdidas por mantenimientos que acabamos de ver, que son las normales, las que cualquier cuerpo aliviado o enfermo va a tener y que se tienen que tener en cuenta siempre que un paciente suspenda la vía oral. Y aquí en el otro colorcito les pongo las pérdidas ya patológicas que se dan como extra cuando el paciente se enferma y que las dividí en 3 grupos diferentes porque cada uno tiene un manejo de líquidos diferente. Una cosa es el paciente que está en shock. El paciente inestable se maneja como una cosa aguda, urgente, con unos líquidos que ya vamos a ver cómo son, pero esos son completamente independientes de todos los otros. Otro paciente completamente diferente es el paciente que no está en shock, que está completamente estable, pero que tiene una deshidratación. Sí o sí tiene una deshidratación, entonces tenemos que hacer una corrección de la deshidratación. Y otra cosa muy diferente es el paciente que no tiene ninguno de los anteriores, que no está en shock, que no está deshidratado, pero que no está en su condición normal y que sus pérdidas de agua normales del cuerpo están aumentadas. Por ejemplo, un paciente con una diarrea que no está deshidratado, pero ese paciente, si no lo hidratamos extra, calculándole las pérdidas proyectadas a futuro, sí se nos va a deshidratar. Entonces, si entendemos estos 4 conceptos cada uno por separado, va a ser mucho más fácil llegar como dinamizar el paciente y empezarle a manejar los líquidos y hacerle las órdenes más fáciles. Entonces, cuando vamos a manejar líquidos, lo primero que tenemos que elegir es qué líquido dar. Como nos explicó Sara, en el menor de un mes, los requerimientos de glucosa son mucho más altos, no hay muchas reservas, entonces sí o sí nos vamos por dextrosa al 10%. Ya en los niños mayores de un mes es que empieza a cambiar la cosa, mientras más chiquito el niño, más se asemeja a un neonato y más va a tener necesidad de dextrosa, pero cuando va creciendo, pues va a formar reservas hepáticas suficientes y no va a ser tan dependiente de la dextrosa, sino del agua y de los electrolitos. Entonces, en niños entre un mes y 12 meses podemos usar dextrosa al 5% y ahí ya se empieza a hablar de que
se puede empezar a usar el suero mixto o la solución 1 a 1, que sí está completamente descrita y recomendada en los niños de entre 12 meses y 24 meses. Estas dos cosas son lo mismo. El suero mixto es como uno la compra, como viene ya la presentación farmacológica preparada. Pero la solución 1 a 1 es la forma en la que uno lo puede preparar como con las cosas que uno tiene en el hospital. En niños mayores de 2 años es apenas cuando uno puede empezar a pensar que el niño ya tiene suficientes reservas en el hígado de dextrosa para ir dejándola atrás y, según las condiciones del paciente, ya empezar a usar soluciones Hartmann o soluciones de solución salina al 0.9%. Eso es muy general. Pero bueno, aquí abajo les pongo cómo se prepararía la solución 1 a 1. La teoría nos dice que es 50% solución salina y 50% dextrosa en agua destilada. Y la forma de preparación aquí se las pongo. Entonces les llega un paciente y ustedes les dicen que lo tienen que hidratar con suero mixto porque tiene 15 meses. Entonces ustedes cogen 500 cc de solución salina al 0.9% y le van a agregar 500 cc de dextrosa al 10%. Lo importante es que nosotros necesitamos que esa dextrosa quede al 5% para poderla usar pues porque al 10% solo es para neonatos, pero si yo pongo dextrosa al 10% en 500 cc y lo junto con otros 500 cc de la solución salina, esa dextrosa ya me va a quedar al 5% y ya voy a tener una solución 1 a 1. Aquí les pongo otra tablita que nos repite eso. Recordar, en los menores de 2 años voy a usar ese suero mixto porque sigo requiriendo la dextrosa adicional siempre que un niño se quede sin vía oral. En los mayores de 2 años ya empiezo como a tranquilizarme por ese lado y puedo usar las soluciones normales que uso ya en los adultos. Y aquí hay una cosa súper importante y es que nos dicen que en situaciones agudas, por ejemplo un shock, una sepsis, un trauma o situaciones de hiperglicemia, por tiempo corto, o sea, estos no son los líquidos que yo le voy a dejar al paciente de mantenimiento a largo plazo, sino mientras se resuelve la situación aguda, yo voy a usar soluciones cristaloides como el lactato de Ringer. Aquí abajo les pongo una cosita que es cuando el sodio está alto. Pues si vamos a hablar de trastornos hidroelectrolíticos en sí, toca hacer una presentación entera para hipernatremia, otra para hipo y así. No es eso, aquí estamos hablando del paciente que se le tienen que sustituir líquidos y electrolitos normales. Pero recordemos que si un paciente ya tiene clínica o tenemos paraclínicos que nos reportan hipernatremia, pues no podemos seguir dando sodio a la loca, sino que necesitamos ir considerando soluciones hipotónicas con solución salina al 0.45% y nos dan ahí opciones de mezclarlo con dextrosa al 5% o a la dextrosa adicionarle pues natrol, pero es como para que lo tengamos en cuenta. Los electrolitos, como ya dije, no estamos hablando del paciente que tiene alteración electrolítica ya confirmada de base, sino los requerimientos basales de un paciente que está enfermo. Entonces, los más importantes son el sodio y el potasio. El sodio hay formas de calcularlo específicamente, según el peso, según la edad, pero en términos generales se habla de que el cálculo de líquidos endovenosos que yo voy a hacer para el bebé o para el niño ya me cubre de por sí lo que el niño necesita de sodio, entonces no necesito pensar en poner sodio extra en condiciones normales. Sin embargo, el potasio siempre viene para reponer aparte por todos los problemas y lo cuidadoso que hay que hacer con su reposición. Entonces, cuando un niño necesita quedarse muy dependiente de los líquidos endovenosos para estabilizarse, necesitamos pensar en el potasio adicional. Aquí les volvemos a poner la ampollita de Catrol. En términos generales encontramos que la recomendación es adicionar de 10 a 15 miliequivalentes de potasio por cada 500 cc de la solución que yo armé. Por ejemplo, si en el paso anterior decidí que yo necesitaba preparar un suero mixto, necesito adicionar por cada 500 cc estas cantidades. En algunas partes son muy arbitrarios con 10 a 15. Aquí encontré una bibliografía que nos dice que depende del grado de deshidratación que yo calcule. En grados 1 y 2 me voy por 10 y en grados 3 me voy por 15. Y haciendo el cálculo según cómo viene la ampolla, no vamos a parar ahí, pero para que sepan, sería adicionar a la bolsita de 500 cc en deshidratación grado 1 y 2, 5 cc de Catrol. Y en deshidratación grado 3, 7.5 cc de Catrol. Y con eso en condiciones normales vamos a hacer la reposición necesaria para los niños que vamos a dejar con líquidos endovenosos. Ahora sí, les expliqué que íbamos a dividir como la charla en 4 conceptos básicos. Este es el primero, que son los líquidos de mantenimiento, que son los que cubren las pérdidas normales. Todos los pacientes que ya vayamos a dejar hospitalizados o en observación a largo plazo lo necesitan.
así sea que el paciente esté vomitando o no, así sea que el paciente está normal o no, si está maluco o no, siempre lo va a necesitar. Es básicamente lo que nos repone la vía oral, porque ya vimos que en los niños por nada del mundo se pueden dejar como indefinidamente sin esta vía oral. Y les pongo dos métodos. Se puede usar cualquiera, son muy equivalentes, los dos usan el peso, entonces pueden usar como el que se aprendan o el que, con el que se sientan más cómodos. Lo importante es que la primera tablita me da el resultado para 24 horas. Miren que nos dice mililitros kilo día, o sea que lo que me dé lo divido yo por 24 y esos son los líquidos de mantenimiento que le voy a dejar a mi paciente, mientras que la segunda tablita me da el cálculo en goteo por hora. Entonces, ustedes verán cómo lo quieren hacer, los dos son válidos, pues ahí les dejo las fórmulas, la idea no es leerles cada una, pero lo importante es que yo elijo una, me voy por el peso de mi paciente y empiezo a calcularlo, pues ahí está súper claro todo. Entonces los líquidos de mantenimiento se dividen en 24 horas, lo que me dé, equitativamente, no es que se dé un pedazo rápido, otro pedazo después, sino que se divide por partes iguales en 24 horas y esos son los líquidos que necesita el paciente, que va a perder sí o sí por el hecho de estar vivo, por así decirlo. Ya si empezamos como con los conceptos de líquidos en las diferentes situaciones patológicas, el primero son los líquidos en shock. No vamos a entrar a hablar del tratamiento de shock, yo sé que esto es demasiado básico, porque realmente el shock es una cosa gigante y además cada tipo de shock tiene su tratamiento específico, pero nos tenemos que aprender que cuando nos hablan del típico bolo de cristaloide a 20 cc por kilo, nos están hablando de un paciente inestable y en shock. Siempre va a ser una urgencia pediátrica, sea el que sea, se tienen que tratar de coger 2 accesos venosos gruesos rápido. Las guías nos hablan de que si es un paciente inconsciente, máximo en 1 minuto. Y en un paciente consciente pero inestable, 3 minutos. Y si en este tiempo yo no he logrado coger los accesos venosos que necesito para la hidratación, tengo que ir pensando en un acceso intraóseo para estabilizar al paciente rápidamente. Entonces, sabemos los signos para reconocer un paciente en shock. No vamos a hablar de eso más, sino que quiero que quede muy claro que cuando tenemos un paciente en una situación aguda, lo que hacemos en pediatría es dar bolos de cristaloides de 20 cc por kilo. Es un paciente que está muy grave o está muy inestable en este momento, entonces estamos encima de él viendo la respuesta a cada gota de líquido que le pasamos. Entonces vamos a tener la capacidad de determinar si le sirvió el bolo o no le sirvió el bolo. Si le sirvió, pues paro y ya sigo las otras medidas del manejo del shock. Y si no sirve, tengo la posibilidad de hacer una repetición de esto por otras 2 dosis, o sea, 3 dosis en total, aproximadamente cada 10 minutos, viendo la tolerancia y viendo pues como la resolución. Resolución me refiero a normalización de signos vitales, normalización del estado mental, llenado capilar, pues como que se mejore, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros, o sea, una cosa es corregir deshidratación y jugar como con los líquidos por compartimentos en el cuerpo, pero otra cosa es llenar, o sea, la vasculatura del paciente, reposición rápida para que ese corazón tenga que bombear. Son cosas diferentes y eso es lo que estamos haciendo acá, llenando al paciente, por así decirlo, de líquidos para que se recupere de forma aguda. Sin embargo, siempre tenemos que evaluar la necesidad de hemoderivados, porque si estamos poniéndole a un paciente en la sangrecita un montón de líquido, podemos hacer una coagulopatía dilucional, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces los pongo acá para recordar que cada tipo de shock tiene su clasificación depende de los síntomas. Aquí les pongo el hemorrágico pediátrico, que nos ponen el grado 1 y grado 2 como muy similares, precisamente por lo difícil que es distinguirlos, pero desde el inicial nos ponen cristaloides como medida inicial para el tratamiento. Y hay que empezar a, pues dependiendo si el paciente no me responde, empezar a pensar en transfusión. Obviamente esto tiene mucho más, si el paciente no responde a líquidos hay que pensar en vasopresores y no en inotrópicos, etcétera, pero es para que tengamos claros que los líquidos en shock es cuando nos hablan de los bolos de 20 cc. Otra cosa completamente diferente es el paciente que nos llega a urgencias, que no está en shock, que no está inestable, pero que tiene una deshidratación importante. Entonces cuando yo reconozco una deshidratación, lo primero que tengo que hacer es, ¿cómo se dice? Clasificarla según la gravedad. Creo que me falta una diapositiva. Entonces, lo primero que tengo que hacer es clasificarla.
Obviamente, al clasificarla, pues también la reconozco, son los síntomas y los signos lo que me lleva a eso. Siempre voy a clasificar al paciente en lo más grave que encuentre. Por ejemplo, si un paciente tiene signos y síntomas casi todos de moderada, pero tiene una o dos de severa, yo me voy por una deshidratación severa, porque siempre voy a elegir lo más grave para poder tratar a mi paciente así. Aquí les dejo también, no vamos a profundizar en esto, pero les dejo la tablita como para que puedan clasificar a sus pacientes cuando les llegue. Y lo importante es que el segundo paso, después de yo decir mi paciente tiene una deshidratación leve, moderada o severa, es definir el método por el que le voy a hacer la reposición de los líquidos. Hay dos. Entonces, hay uno que se llama el método rápido, que busca, como su nombre le dice, rehidratar al paciente súper rápido, depende de la edad, máximo en 6 horas. Y el método lento lo hace en 24 horas aproximadamente. Les pongo los pros y contras de cada uno decide pues cuál usar. Sin embargo, yo les doy una recomendación como de experiencia personal y obviamente no propia, sino de pediatras con mucha experiencia, de las personas que me asesoraron y de mucha bibliografía que nos apunta a una mayor seguridad, especialmente para el médico general, apuntado hacia un método lento. Entonces, el método rápido, pues sí, hidrata en más corto tiempo, hay una recuperación más rápida, se dice que puede reintegrar la vía oral más rápidamente, y definitivamente sí disminuye los efectos adversos de la exposición larga a una vía intravenosa, pero tiene unas contraindicaciones absolutas y son los recién nacidos, cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas importantes como una hipernatremia, ya sea por paraclínicos o por clínica, o cuando es un paciente como muy sensible pues a la sobrecarga de líquidos, como esos que les pongo ahí. El método lento, por el otro lado, es un método más fisiológico, se asemeja más a la fisiología del movimiento de líquidos y electrolitos del cuerpo. Es más dinámico porque yo no doy todo de una, sino que dejo algo planeado para 24 horas del paciente, pero yo estoy encima de él y lo evalúo y miro cómo responde y lo puedo cambiar. Tiene un menor riesgo de sobrecarga de volumen y definitivamente es el más recomendado cuando la deshidratación es grave, porque cuando la deshidratación es grave, estos pacientes tienen como más riesgo de presentar alteraciones hidroelectrolíticas en una reposición agresiva de volumen. En contras que encontré, no muchas, pues requiere hospitalización durante todo el proceso, entonces obviamente terminan hospitalizaciones más prolongadas, pero pues igual un paciente con deshidratación grave debería estar hospitalizado, un paciente así. Y dicen que puede tardar más la vía oral, sin embargo, los pediatras con los que consulta lo desmienten mucho. Ellos me dicen que es un método dinámico, que el paciente usted se lo dejó para 24 horas, pero a las 21 horas el muchachito quiere comer, se siente súper bien y empieza a recibir líquidos. Tú no le vas a decir, ay, no, espérate otras 3 horas, que es que no me ha acabado el método lento. No, súper, lograste reponerle lo que le faltaba al paciente, el paciente se siente mejor y precisamente por ser un método dinámico, tú suspendes y inicias la vía oral ahí mismo que necesitas. Entonces, como les digo, el método rápido no lo dejo como recomendación inicial o absoluta, sin embargo, les dejo el algoritmo para que lo tengan en la presentación. Dentro del algoritmo está la deshidratación grave, sin embargo, sabemos que hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes y es mejor dejarlo eso a los expertos. Por lo menos nosotros como médicos generales, con una deshidratación grave, no nos deberíamos lanzar por el método rápido. Por aquí queda, pues no voy a profundizar en él porque me interesa más profundizar en el método lento, que es lo que me recomendaron más. Entonces, el método lento se divide en 3 fases. Y aquí empezamos como a combinar conceptos, pero que ya vimos cada uno por separado. La fase 1 es el paciente que está tan deshidratado o tan enfermo que está inestable. Entonces, la fase 1 le vamos a hacer la restitución de la volemia agresiva pues, o rápida con el manejo del shock. La fase 2 es cuando, o sea, no todos los pacientes tienen fase 1, pues aclaremos. La fase 2 es cuando el paciente ya está estable y lo que yo tengo que hacer es la corrección de la deshidratación en sí. Y ya cuando la termino, inicia la fase 3, que es de la vigilancia y las pérdidas proyectadas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el método lento nos habla de calcular el déficit de agua que tiene el paciente, según esta tablita que tenemos acá. Es súper fácil, paciente menor de 12 kilos, paciente mayor de 12 kilos, y como les dije, según el grado de deshidratación que calculemos por la clínica, el primer numerito es el déficit de agua. Entonces, por ejemplo, un paciente de 15 kilos con deshidratación grado 2, calculamos un déficit del 6%, entonces, entre paréntesis, nos dicen cuánto es lo que le tenemos que corregir.
nos dicen que pues, para ese paciente lo que tenemos que corregir son 60 cc de líquidos por kilogramo, y eso está para 24 horas. Entonces, la distribución, a diferencia de las pérdidas por mantenimiento normales que habíamos dicho ahorita que se dan en 24 horas, se hacen de esta forma. La mitad de los líquidos calculados para la deshidratación se pasan en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas para un total pues del día. Muy importante, pues, o sea, como para que nos quede claro, entonces hacemos el cálculo de 60 cc por kilo, la mitad de eso se lo distribuimos en las 8 horas iniciales, o sea, la mitad dividido 8 y eso lo dejamos en cada hora, y la otra mitad la vamos a dividir por 16 y eso lo vamos a dejar en cada hora. Súper importante, aquí vamos como juntando conceptos, y este paciente ya es un paciente que vamos a dejar 24 horas, entonces no solo está deshidratado, sino que también tiene sus pérdidas normales, entonces se le deben sumar los líquidos de mantenimiento que ya calculé con los métodos pasados en la fase 2 y en la fase 3. Estos de mantenimiento, recordemos que se dividen en 24 horas equitativamente. La fase 2 de deshidratación es la que yo tengo que llegar y decir primero 8 horas y después 16 horas. Esto es como la parte de deshidratación. Y el último concepto que nos faltaban eran las pérdidas proyectadas, que es el paciente que no está en shock, que no está deshidratado, pero que tiene pérdidas aumentadas, entonces que está en un riesgo de deshidratación si yo no le doy líquidos extra, además de las pérdidas normales. Es muy importante, se usa la misma preparación para la corrección de deshidratación, y en la literatura encontré dos opciones. Una opción es salir de eso muy fácil y decir, cualquier paciente con pérdidas proyectadas es un paciente con riesgo de deshidratación, y el riesgo de deshidratación se trata como una deshidratación grado 1. O sea, que me quedo con este pedacito, la primera columna aquí de la tablita, y adiciono a las pérdidas de mantenimiento de ese paciente una deshidratación grado 1 y se la trato como si fuera una deshidratación grado 1, que me agrega ahí un poquito de líquido extra para que ese paciente no se me vaya a deshidratar. Hay un método un poquito más exacto, que es calcular el débito de la diarrea, que es como una de las causas principales por las que los niños tienen que seguir hospitalizados a pesar de no estar en shock, no estar inestables o no estar deshidratados. Entonces uno puede calcular el débito de la diarrea y hacer un cálculo de cc por kilo día. Entonces una diarrea es de bajo débito cuando es de menos de 4 deposiciones al día. En este caso nos indican 25 cc kilo día, adicional a las pérdidas de mantenimiento. Cuando es de mediano débito, son de 4 a 9, en algunas bibliografías 12, en otras, pues mejor sobreproteger al paciente, por así decirlo, de la deshidratación, entonces desde 9, cogerlo como alto débito. Y nos dicen que si es de mediano, 50 cc kilo día adicionales, y si es de alto, 75 a 100 cc kilo día adicionales. Entonces, pues si tenemos esto claro, lo que yo quería llegar era no hacer ejemplos como numéricos de sumar, restar y eso en este momento, porque es que es una cosa muy amplia, sino a que nos quede claro por lo menos en qué momento vamos a elegir qué tipo de líquidos. Y ahí sí, pues nos vamos a la diapositiva o a las notas en las que tenemos la fórmula anotada y lo vamos a calcular. Entonces les puse unos ejemplitos. Un paciente de 8 años a quien se le suspende la vía oral para una cirugía electiva, que no tiene pérdidas aumentadas, o sea, es una paciente sana, que entra completamente normal a la clínica, simplemente se le va a dejar sin vía oral un tiempo para poderlo operar. Recordemos que no se puede dejar un niño sin vía oral mucho tiempo, entonces vamos a poner solamente líquidos de mantenimiento, que es lo mínimo que requiere. Otro paciente es un paciente de 6 años que llega al servicio de urgencias con una deshidratación grado 2 por episodios de emesis que ya pararon. Entonces es un niño que se nos enfermó, se nos deshidrató, pero ya no tiene pérdidas, o sea, solamente está deshidratado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los líquidos de deshidratación, vamos a calcular el líquido en deshidratación, y como es un paciente que vamos a dejar un rato largo en la clínica, para esa corrección de deshidratación vamos a adicionarle líquidos de mantenimiento. Cada uno lo calculamos por aparte y hacemos una sumatoria final para indicarle a enfermería cuánto le va a pasar por hora. Otro ejemplo es un paciente de 4 años quien llega a urgencias deshidratado, pero esa deshidratación inicial se le corrige, pero el paciente sigue hospitalizado porque sigue con fiebre y con deposiciones diarreicas. Entonces ese es un caso súper claro
y súper típico del niño que llega maluco, lo estabilizan en urgencias, pero hay que hospitalizarlo porque tiene una gastroenteritis o que tiene cualquier cosa y sigue perdiendo. Entonces ese niño no lo vamos a dejar solamente con los líquidos de mantenimiento que ya sabemos que le dejamos a todos, sino que le hacemos un cálculo de pérdidas proyectadas y le vamos a sumar eso a los líquidos que le vamos a dejar. Le podríamos hacer, como vimos, como una deshidratación grado 1 o por ser diarrea, podemos calcular el grado de la diarrea y hacerlo por las deposiciones al día. En este caso sería una diarrea de mediano débito y pues ahí les dejé el valor de cuánto se le debe adicionar pues por día. El último caso es un paciente de 5 años quien llega al servicio de urgencias taquicárdico hipotenso con llenado capilar de 4 segundos y con una alteración muy clara del estado mental. Entonces yo creo que todos lo tenemos muy claro, pero para que lo recordemos, en este momento nada importa, no importa el mantenimiento, no importa pérdidas proyectadas, no importa nada, eso lo vamos a hacer después. Lo inicial es estabilizar al paciente. Manejo del shock con todos los protocolos y las guías del shock, recordando que la partecita de líquidos que corresponde acá es la del paso rápido de líquidos en bolos para restituir la bulimia. Y por último, ya que me acordé, les traje acá un caso que lo que busca es como mostrar la forma tan dinámica de comportarse esto de los líquidos en los pacientes, de un paciente que se queda hospitalizado varios días y que durante esos días pues el médico se tiene que sentar cada momentico a volverle a hacer el cálculo de los líquidos y a volvérselos a explicar a enfermería. Entonces les puse numeritos del 1 al 5, la idea es decir en cada uno cuáles pondríamos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con una paciente de 3 años quien ingresa en shock al servicio de urgencias. Pues ya sabemos cómo se reconoce el shock, como les dije, es una cosa muy superficial, pero es solamente que sepamos qué líquidos dar en qué momento. Entonces cuando el paciente ingresa en shock al servicio de urgencias, vamos a manejar el shock, vamos a hacer todo por estabilizar a la paciente. Luego, cuando la logramos estabilizar, vemos que se logra hacer un examen físico completo, se logra hacer una anamnesis y se encuentra que tiene una deshidratación grado 3. En este momento, pues ya no se necesitan líquidos de shock, pero encontré una deshidratación grado 3 que hay que reponer, pues urgente. Entonces, ya clasifiqué la deshidratación, elijo el método, en este caso pues me voy por el método lento como les dije, y empiezo la reposición de los líquidos faltantes en el cuerpo porque está deshidratado. Entonces en el número 2 le dejo los líquidos para deshidratación y los líquidos de mantenimiento. Después de 21 horas, como les dije, no importa si no son 24, si el paciente se estabiliza antes muy bueno y empieza en la vía oral. Y después de estas horas se evidencia una normalización de los parámetros que me indicaban previamente una deshidratación. Entonces se le quita la deshidratación al paciente. Pero el paciente persiste con 8 episodios diarreicos al día, como vimos anteriormente. Hay que dejarla entonces no para deshidratación, sino para pérdidas proyectadas. Y como siempre, el mantenimiento se me queda constante ahí. Luego, después de 30 horas, se evidencia una resolución del cuadro gastrointestinal, o sea, el paciente ya no tiene diarrea, pero no tolera la vía oral por alguna razón, o no quiere recibir, o está muy maluquito y no quiere, o se sigue con un poquito de vómito por cualquier razón, pero no podemos iniciar todavía la vía oral. En este caso podemos retirar los líquidos de pérdidas proyectadas y nos quedamos solamente con los de mantenimiento, porque ya el paciente no está perdiendo extra, sino lo normal de todos los niños, y me quedo con mantenimiento. Nos cuentan que después de 10 horas el paciente ya inicia la vía oral sin problemas, no tiene deshidratación, no tiene nada. Entonces el quinto paso sería simplemente retirar los accesos venosos y vigilar cómo el paciente evoluciona. Súper importante, toda esta presentación fueron de líquidos endovenosos. No se nos puede olvidar que los líquidos también pueden ser orales siempre que el paciente lo tolere. Tolerar líquidos orales es como pues, o sea, es un concepto muy amplio. Para que un niño tolere líquidos orales significa que no está vomitando todo lo que le dan, que no está tan maluco como para no recibirlo. Pues hay niños que en teoría su sistema gastrointestinal está adecuado, pero están tan malucos que no reciben leche, que no toman, que no quieren. Eso también es no tener vía oral, el simple hecho de no tomar. Tampoco me sirve un paciente que toma por la vía oral, pero que tiene una diarrea tan horrible, que tiene el tránsito intestinal a 1000 km/h, entonces tampoco. Y por último, no me sirve para los grados severos de deshidratación, o sea, tiene que ser más que todo como para unas pérdidas proyectadas, como para una prevención, y para una deshidratación leve, pues que el paciente no esté maluco,
que yo pueda decir, voy a tratar de rehidratar a este paciente por vía oral. Siempre que esto no funcione, me voy por los líquidos endovenosos, porque ningún paciente se manda para la casa con ningún grado de deshidratación, por lo menos en pediatría. Y por último, recordar que siempre que un paciente, por lo menos los lactantes, tengan cualquier cuadro que aumente las pérdidas, la recomendación de la OMS, mientras sea posible, es continuar la lactancia materna y aumentar el consumo de líquidos si el paciente lo tolera. Como conclusiones, les tengo que recordemos que si entendemos los 4 momentos de la hidratación pediátrica, cada uno por aparte, se vuelve mucho más fácil jugar con el paciente y como volverlo dinámico. En mantenimiento, recordemos que siempre vamos a dejar líquidos de mantenimiento cuando un niño se queda sin vía oral por un tiempo significativo. Recordemos que en shock es aparte y son los bolos de cristaloides de 20 cc por kilo. Otra cosa son las pérdidas proyectadas que se pueden calcular según el débito de la diarrea o que se pueden manejar como un riesgo de deshidratación grado 1. Y recordar que la deshidratación en sí, lo primero que tengo que hacer es clasificar el grado, lo segundo es elegir el método, rápido o lento, luego calcular el déficit, cuánto perdió, el 5%, 10%, con esa tablita, y sumarle el mantenimiento. Esto también se me olvidó acá, en pérdidas proyectadas también va mantenimiento, pero espero que con esto les quede un poquito más claro este tema que a veces uno le mezcla demasiado en la cabeza. Les quedan las fórmulas, les podemos mandar la presentación, las podemos compartir por Greensign y por otras partes. Lo importante es que sepamos dónde buscar la información, eso no hay que saberlo de memoria. Todo el mundo me ha dicho, como no, es que a mí se me olvida, a mí se me olvida, se me olvida, a mí también. Lo importante es tener estos 4 conceptos básicos y saber cuál necesito para ir a hacerle el cálculo al paciente. Cuando yo le hago el cálculo al paciente, me siento con la tabla, me siento con la calculadora, me siento con tiempo y hago todos los cálculos que necesito. Esta es la bibliografía de las 2, la parte inicial es lo de neonatos y muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que les podamos resolver? Ay, yo tengo una pregunta, pero es súper boba. No importa. No sé si les ha pasado en servicios de urgencias o que algún papá les pregunta que el niño tiene diarrea y no come nada hace 3 días y uno es con líquidos y solo se quiere comer algo así como, no sé, un pastel de queso. Pues como que tanto uno tiene que ir recuperando la vía oral con alimentos no tan pesados para el cuerpo, o mejor dicho, si el niño quiere comer, que se coma lo que sea. Sari, Pues, respondiendo. Listo, lo que yo tengo entendido, pues que ha sido, pues que nos han enseñado como a lo largo del tiempo, el niño, pues como tú el niño cuando está enfermo tiende a ser caprichosito, entonces solo come lo que quiere, lo que le da la gana. Pues sobre todo en la parte de la vía oral. Entonces, ¿qué nos recomendaban? Darle el líquido que él quiera. Y, por ejemplo, si había tiempos que él solo quería tomar agua, solo quería tomar leche materna, no quería comerse la sopa, como que uno lo dejara. Pero que es importante que siempre eso, aunque él te está comiendo, no te está comiendo lo suficiente, un estado de enfermedad te demanda más. Entonces, estar pendiente, listo, se me comió esto, pero que esta situación no se te prolongue, pues que no sea que el niño lleve una semana comiendo los hechitos y ya, sino que tú sepas como que, listo, él está enfermo, va a estar caprichoso con la comida, es mejor que me coma algo a que no me coma nada, pero identificar que eso no se te puede prolongar mucho tiempo. ¿O Sofía, qué opina? Sí, adicionando unas cositas a lo que dice Sari, es muy importante, como hablamos, de un método dinámico, o sea, no es de todo o nada, no es que o el paciente come o el paciente tiene líquidos endovenosos, no es lo uno o lo otro, es buscar siempre un punto medio, teniendo en cuenta el cálculo que yo hago de cuánto necesita ese paciente. Si yo, por ejemplo, un paciente llevado de la deshidratación con muchísima diarrea, no me está recibiendo sino medio vaso de jugo o de suero al día, pues yo sé que esos, no sé, 10 cc no me cubren el cálculo que yo le hice que tiene que recibir. Entonces, en ese caso, pues yo, o sea, muy rico estimularle la vía oral porque sabemos que eso estimula procesos fisiológicos del cuerpo, pero yo sé que en ese caso, aunque tenga vía oral, no es suficiente y necesito el complemento con líquidos endovenosos. Muy importante, si un paciente
pediátrico o adulto, después de 2, 3 días, en serio no te está tolerando vía oral como método de alimentación principal, es un momento en el que tú ya tienes que reevaluar las cosas y decir, este paciente ya necesita una valoración por nutrición o por lo que se encargue de eso en el hospital y empezar a pensar en técnicas de nutrición parenteral, porque ya el problema no va a ser solamente de electrolitos y de hidratación, sino ya como de macro y micronutrientes importantes. Entonces hay que pasarse por completo. Y las técnicas de nutrición parenteral contemplan dentro de sus cálculos y de sus preparaciones los electrolitos muchas veces y el agua que requiere el paciente, por lo menos de mantenimiento. Entonces, en ese escenario en el que el paciente de verdad no te come nada, cambia todo esto y después de un tiempo hay que empezar a trabajar de la mano con nutrición y guiarse como por el cálculo total de lo que requiere el paciente. Obviamente, si está muy maluco, como dices, Aris, pues no, obviamente no se va a comer la sopa saludable que se come todo el tiempo en la casa. Hay que tener pues hay que ser permisivo, aunque coma lo que le guste. Y muy importante, no solo leche materna y juguitos y la comida, sino tener en cuenta que la hidratación, la rehidratación oral se hace por suero de rehidratación oral, que muchas veces los niños no son, pues lo odian y no se lo toman. Entonces, ser permisivo, pero también tener en cuenta el cálculo que yo hice del déficit, de lo que yo necesito y ver si es suficiente lo que el paciente está comiendo o no. Uno ahí tiene que, pues como que no hay una sola respuesta, Mapi, que yo te pueda dar como haz esto, sino que tienes que ir como jugando con la condición de tu paciente, lo que te tolere y el estado clínico que tú le veas. Y al tercer día definitivamente no te comen, buscas otras opciones. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, si no, muchas gracias. Esta charla queda grabada y la montamos al canal de YouTube de ACEPSES. Igual cuando esté grabada les pasamos el link